Luz en la tiniebla, buscando salvación, nuestros corazones con sincera devoción. Pastor Antonio nos guía con fervor, encontrando paz en el amor del Señor. Semana tras Amados hermanos, semana con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vos en América Latina y hasta los confines del mundo. Amén, gloria a Dios. Benditos de Yahweh, benditos de Dios. Pedimos que el Santo Espíritu de Dios esté con vos, enseñándoles, corrigiendo, redarguyendo, disciplinando. Espíritu Santo, ven ahora, toma nuestros sentidos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta que vuelva Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, que nos ha limpiado de todo pecado. Tu sangre, Señor, ha sanado toda enfermedad. Tu sangre preciosa es un pacto de vida eterna. Gracias porque somos parte de ese pacto en la sangre de Yeshua. Bendito Dios, gracias que nos permites compartir tu palabra por medio de Vida TV. Gracias, Señor, porque tú eres quien le da vida a esta plataforma. Gracias por la vida de Juan Carlos, de su esposa Vivian. Gracias por la vida de el pastor Jonathan, su esposa Vanessa. Gracias, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que tú nos has invitado a compartir tu palabra en esta plataforma. Gracias, Señor, porque asimismo estás convocando a más siervos y siervas, Señor, que predicamos tu palabra en esta plataforma. Señor, prepara los corazones de quienes nos escuchan y nos ven. Señor, sean vueltos al camino, a la senda de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, no es que yo quiera repetir las cosas, pero Pablo mismo lo dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo aquí está diciendo que si les vuelvo a decir lo que ya les dije, no se preocupen, no me molesta, pero para ustedes es seguro. Entonces muchas veces estamos escuchando los mismos mensajes o, la semana pasada este mensaje lo dio tal hermano. Hace 15 días este mensaje lo dio tal hermana. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? En la semana pasada, el miércoles, en la iglesia donde me congrego, el predicador dio una palabra que está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Y ese mismo día, en el estudio que yo llevo a través de una plataforma, a las 9 de la noche, Dios nos volvió a dar esa misma palabra, ¿sí? Y las personas que dieron esa palabra no se conocen, ¿sí? Nahum capítulo 1, versículo 7. Y cuando yo fui a mi Biblia, me di cuenta que yo tengo coloreada esa escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en la frecuencia de Dios. Amén. Estamos en la frecuencia de Dios. Y eso es lo que debemos de mantener una continuidad. Que vivamos en la frecuencia de Dios. Bueno, mucha gente no sabe qué es la frecuencia, no están frecuenciados, pero lo hemos visto. Bueno, ya no se usan los radios de banda, que sintonizábamos con un botón, ¿verdad? De izquierda a derecha, le girábamos al botón hasta que encontrábamos la estación que queríamos escuchar, ¿sí? Entonces, eso es la frecuencia, ¿sí? Dentro de lo que es el radio, las ondas de radio se miden hercios. Entonces nosotros tenemos una frecuencia y tenemos una longitud de onda, estamos polarizados, tenemos carga eléctrica o carga eléctrica positiva o negativa, estamos energizados. A veces no entendemos eso, cómo funciona eso. A veces traemos una carga positiva y una persona que nos va a saludar tiene carga positiva y nos damos la mano y ¡pah! Hay un choque eléctrico. Sí, quien se ha dedicado a estudiar eso sí sabe qué sucede. Hay quienes no estudiamos eso y
no que seamos neófitos, sino que a profundidad no conocemos cómo funciona la electricidad, pero somos energía, somos vibración, somos electricidad, somos luz, eso dice la palabra de Dios, somos luz, como la palabra dice que nuestro Padre Santo es luz. Amén. Bien, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto está en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, que es la autobiografía no autorizada de Pablo, ¿verdad? Bueno, eso de la biografía no autorizada, Dios sí la autorizó porque por eso está en la Biblia. La autobiografía del apóstol Pablo. Es aquí el capítulo 3 de Filipenses y Pablo nos está aquí hablando de lo que Dios puso en su corazón, que nos lo comparte, ¿verdad? Dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo me pregunto, ¿a quién se referirá? ¿Estará hablando Pablo al aire o conoce a alguien, verdad? Porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Amén. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta palabra a mí me gusta. Las primeras veces en aquellos ayeres que yo leía esta escritura me provocaba un cierto, no sé qué sé yo, por lo que dice, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y como que ya ahí yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir Pablo? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en otra escritura Pablo dice, hacer a un lado las obras de la carne, ¿sí? No satisfagas los deseos de la carne. Pero aquí dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí ya me provocaba a mí conflicto. Decía, bueno, pero yo no entendía, ¿verdad? Y nadie me explicaba. Dice en el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo no era como por ejemplo, Pedro y su banda eran pescadores y Pedro no sabía leer y escribir, ¿verdad? Y entonces había gente que no sabían muchas cosas. Por ejemplo, Pedro era un pescador profesional, ¿sí? Como Juan, que eran pescadores profesionales, era su oficio. Entonces sabían remendar redes, sabían todo lo que se refiere al mar y a la pesca. Pero Pablo era estudiado, ¿sí? Era fariseo. O sea que podría citar la ley de Moisés. No sé si se sabría los 613 puntos de la ley de Moisés, pero era fariseo. Entonces, era un hombre estudiado. Dice, en cuanto a celo, estamos en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escucha esta palabra, irreprensible. O sea, imagínate que Dios le permite a Pablo utilizar esa palabra para referirse a él, ¿verdad? Irreprensible, o sea que no había alguien que le pudiera tachar a Pablo de algún pecadillo, ¿sí? Irreprensible. Ahora, si nosotros vamos a ver un poquito más de quién era Pablo, Pablo era ciudadano romano y además tenía cartas de las autoridades para capturar cristianos y llevarlos a la cárcel. Él está en la escena donde están matando a Esteban. Él está ahí, ¿sí? Y él es, tú déjame aquí tu capa, tú también deja la capa aquí.
vayan y apedreen a aquel hasta que se muera. Ahí está Pablo, ¿verdad? O sea que él tenía un poder judicial. Pablo tenía un poder, vamos a decir, federal de parte del gobierno romano. Hay un cargo en los países que es Policía Judicial Federal Militar. La primera vez que vi eso aquí en mi país, un joven me enseña una credencial metálica, ¿sí? Así dorada, como las placas de los policías. Y me dice, este es mi cargo. Y decía su nombre, y decía Policía Judicial Federal Militar. Y yo me quedé así andonadando y dije, ¿a poco existe esto? Y dice, sí, esto solamente se le otorga a militares. O sea, personas como los policías judiciales no pueden obtener este cargo porque no son militares. Le digo, oye, ¿y cuánta autoridad tienes tú con esta en una cárcel? Dice, yo puedo entrar a una cárcel a las 2 de la mañana, o sea, de madrugada, y me abren la puerta. Y no necesito una carta de un político, de un delegado, de un alcalde, no. Con esta placa yo pido que me abran la cárcel e incluso puedo sacar a un preso. Digo, ¿a poco? Dice, sí. Pero ahora sí que como todo está registrado, pues al siguiente día mi jefe inmediato me va a mandar llamar y va a decir, ¿por qué fuiste a la cárcel y sacaste un preso? ¿Quién te autorizó? O sea, hay que tener cuidado con estas potestades. Bueno, Pablo era eso. Pablo tenía una autoridad federal de parte de Roma, ¿sí? Entonces Pablo no era una persona ordinaria, era alguien que pesaba, incluso antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha esto bien. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que Pablo era, que lo estamos leyendo aquí en su autobiografía, él dice, pero todas esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien que estudiaba contigo en la primaria o estudió contigo en la secundaria y pasaron los años y ahora te lo encuentras y lo ves que se va bajando de una camionetota así bien chula, bonita, con su esposa, sus hijos? Hola, fulano de tal, ¿cómo estás? Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido? No, soy fulano de tal. Mira mi credencial, mi esposa, mis hijos, mira mi camionetota, vivo en tal colonia. Oh, wow. O sea, así como los globitos del día domingo, ¿verdad? Bien infladote y ahí paseándose. Eso se llama pleitesía, ¿verdad? Y provoca orgullo, provoca hinchación soberbia, hinchación soberbia. Bueno, provoca que la gente se sienta más de lo que es. Fíjate que lamentablemente esto también sucede entre el mundo de los cristianos. Hay personas que ya se saben el Salmo 23 y también algunos ya se saben el Salmo 119 y ya, pastor, dame una iglesia porque ya me sé el Salmo 119. Y el primer domingo que el pastor les da permiso de predicar, cuidado, bajan del púlpito que los tienes que jalar para que toquen el piso, porque ya se empezaron a elevar, ¿sí? Y es un mal que existe en el corazón humano. Es una emoción que te eleva, ¿sí? Que no, ya soy pastor. Y yo me quedo así diciendo, pero ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Tu pastor ya te impuso manos? ¿Ya te dio enfrente de la iglesia el rango de pastor? ¿Dios ya te dijo que tú eres pastor? Porque la Biblia dice
que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como Aarón, ¿sí? Pero hay, no, las mujeres, oh, cuidado con las mujeres, ¿sí? Ya quieren, si su esposo es el pastor, ya, a ver, hazte a un lado, tú, se te traba la lengua, ¿sí? A ver, yo ya te voy a quitar el micrófono. Si tú vas a recoger las ofrendas. Ah, pero después me las das a mí, ¿eh? Dice la señora. Y ya le quitó el micrófono al pastor. Y Pablo escribe su autobiografía con eso que él sentía en su corazón, ¿sí? Porque lo está diciendo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Escucha esa palabra, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una pregunta, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Aquí está diciendo, ¿sí? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuánto amas a Cristo, mi hermano? ¿Cuánto amas a Cristo, mi hermana? ¿Ya soltaste todo? ¿Sí? ¿Ya regalaste los mejores vestidos que tienes ahí en el closet? Que el tubo del closet ya parece el lomo de camello. Pero, no, déjame esto. Pues, tienes 365 pares de zapatos. Sí, déjamelos. Son para cada día del año. Oh, ¿sí? Y hay pastores que también tienen 365 relojes de pulso. Dices, oh, caray. Bueno, se los pudo comprar, ¿verdad? Es válido. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí hay una palabra, excelencia. Excelencia, ¿sí? Habría que ver qué significa eso a nivel espiritual y traerlo a nuestra vida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que llegar a conocer a Cristo es algo excelente. Creo que ese título no existe. A ti te dan un título de ingeniería civil, eh, cirujano, neurocirujano, cardiólogo, ¿sí? Te dan un título de medicina de las ramas de la medicina. Te dan un título de ingeniero químico o de ingeniería en física. Te dan un título de abogado, ¿sí? Pero no te dan un título de excelencia, porque hay muchísima gente que son titulados y, caray, echan a perder la carrera con su conducta, ¿sí? Y aquí dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, el conocer a Cristo nos debe ir acompañado de excelencia. ¿Por qué? Porque Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, sed imitadores de mí. Nosotros no solamente debemos de tener conocimiento de Cristo, debemos vivir como Él, ¿verdad? Manejarnos como Él, ¿sí? Conducirnos como Él, porque eso es la excelencia. Amén. Estamos en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto consideras basura las cosas que posees? ¿Qué te falta por considerar basura lo que tienes? Yo te voy a hacer otra pregunta. Ya llevamos 2 preguntas o 3 preguntas. ¿En dónde vivía Pablo? ¿Tú sabes dónde vivía Pablo?
los últimos meses de su vida estuvo arraigado en un domicilio en Roma, hasta que le cortaron la cabeza. Pero no era su casa, ¿sí? Y si tú estudias el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pues te vas a dar cuenta que Pablo era un predicador itinerante. Estaba varios meses, yo creo que hasta un año o un poco más, en ciertos lugares. Pero después se movía, o mejor dicho, el Espíritu Santo lo movía, ¿verdad? Lo llevaba a otro lugar, a otro país, a levantar iglesias. Pero él no tenía una casa de él, no tenía un domicilio. Y aquí hay gente que con la bendición de Dios logra comprar un departamento ahí en término medio para su familia y lo consideran pues algo como una joya, algo de gran valor. Sí, claro, es mi casa, ¿verdad? Es para mi esposa y mis hijos, pero lo consideran un logro y que, ¿sabes qué? Salte del edificio donde vives porque está fracturado y en el próximo temblorcito se va a venir para abajo, ¿eh? No, no, si se cae, que se caiga encima de mí, porque es mi casa, es mi departamento, yo no me voy de aquí jamás. Bueno, pues van a tener que sacar los escombros del edificio para después sacar a tu cuerpo muerto, porque se va a caer. Y hay gente que estima las cosas que posee como algo de gran valor, como algo de lo que no se pueden desprender. Sí, y viene y dice, ya, te lo van a quitar, ya verás. Como ese pasaje donde dice un hombre, alégrate, alma mía, gózate, mira cuánta riqueza tenemos. Voy a derribar estos graneros y voy a construir unos más grandes porque ya no cabe mi grano en los graneros. Y le dice el Señor, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿a quién se le va a quedar? Y aquí está la palabra. Pablo está diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, tú quieres saber cuánto amas a Cristo, empieza a considerar lo que posees como basura. Está buena esa, ¿verdad? Que todo es basura. Todo es basura. ¿Tienes un Rolex, hermano? ¿Tienes un Rolex? Es basura. Sí. ¿Qué carro tienes? ¿Tienes un BMW? ¿Tienes un Ferrari? ¿Tienes un Porsche? ¿O nada más llegas a Volkswagen? Es basura. Es basura. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo puedes lograr considerar que lo que posees es basura? Empieza a amar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? ¿Quieres darte cuenta cuánto me amas? Ama a tu prójimo. ¿Quieres darte cuenta cuánto amas a tu prójimo? Ámate. Ámate tú, porque el Señor Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como te amas tú. Entonces, ¿cuánto te amas, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto amas a tu prójimo? Porque en esa medida amas al Señor. Pero primero, ámate tú. ¿Y cómo te vas a amar tú? Suéltalo todo, ¿sí? Tíralo a la basura. Hermana, ¿te has dado cuenta cuántos cosméticos tienes ahí en el tocador? Ya no caben. Y tienes ahí toda una gama de pinturas, ¿verdad? Como las tiendas donde venden pinturas y barnices para la casa y los muebles, tienen botes de infinidad de colores. Y así está tu tocador, barnices y para la carita, maquillaje, crema, aceite, perfumes. Yo creo que ni siquiera la reina Esther, que la bañaban en aceite y perfumes, todo un año le dieron tratamiento para piel de bebé a Esther, para cuando la vio el rey, dijo, ay, muñequita linda, ¿de qué rosca de reyes te sacaron? Esta es mi reina. Ya, no busquen más. ¿Cómo se llama? Esther. Es la reina Esther, ¿sale?
bien bonita, bien chula, ¿verdad? Bien bañadita, bien vestida. ¿Cuánto amas tus cosméticos, tus barnices para las uñas? Es basura. Es basura. ¿Y por qué debemos empezar a considerar esto? Que lo que posees es basura. Por lo que vamos a empezar a vivir. Por lo que vamos a empezar a vivir, ¿sí? Ni siquiera te va a dar chance de ponerte, ¿cómo se pone aquí? Carmín en los labios. Nada, nada, ¿sí? Y si tú empiezas a considerar las cosas que posees como basura, te vas a dar cuenta que amas a Cristo Jesús. Y te vas a dar cuenta que amas a tu prójimo. Y que es mucho más importante ir a la calle a tocar a los enfermos, ir a los hospitales y sanar a los enfermos, ir a la cárcel y sacar a los presos. Te vas a dar cuenta que es muchísimo más importante que tus trajes. No sé de qué marca tengas trajes por allá. Acá hay trajes italianos de mucho dinero, cuestan mucho dinero. Miles de pesos te cuesta un traje italiano. Unos zapatitos italianos también cuestan miles de pesos, ¿sí? Es basura. Imagínate que lleguemos a vivir como en los tiempos de nuestro Señor, que no había zapatos así de piel como los que existen ahorita, eran guaraches, y no había pantalones, y no había camisas, no existía la corbata, eran túnicas, ¿sí? Sábanas que se las ponían así y vámonos. Imagínate que volvamos a vestirnos así. No había suficiente agua, no había letrinas. Bueno, sí había letrinas, pero no eran los baños como actualmente los conocemos, que le bajas a la palanquita y ya sale un chorro de agua y ya todo se va. No, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quieres llegar a vivir para que Dios te diga por tu nombre? ¿Cómo te llamas? Filemón. Que te diga el Señor, Filemón, eres mi hijo amado, haces lo que me agrada. Amén. Amados hermanos, dice aquí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, conocer a Cristo y poseer el poder de su resurrección en las manos y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, o sea, sin quejarse. Amén. Amados hermanos, la gracia y la paz sea con vos. Aleluya. Buscando salvación, nuestros corazones con sincera devoción. Pastor Antonio nos guía con fervor, encontrando paz en el amor del Señor. Semana tras semana, con la Biblia en mano, nos trae palabras de un Dios soberano. Con fe y esperanza caminamos cada día, siguiendo el camino que el pastor nos guía. Encuentro de salvación, la vida nos cambia. En la presencia del Señor, donde todo se aclara. Un himno de alegría en nuestras almas vive. Con Jesús en el corazón, el temor se desvanece. Desde México nos unimos en corazón, con las manos al cielo y el alma en devoción. La voz del pastor, como un faro de luz, nos lleva por el sendero del amor de Jesús. Unidos como hermanos en la fe y en la paz, tocamos el cielo con las notas del compás. En comunión cantamos al Redentor, transformando nuestras vidas con su inmenso amor. Encuentro de salvación, la vida nos cambia. En la presencia del Señor, donde todo se aclara. Un himno de alegría en nuestras almas vive.
nos cambia. En la presencia del Señor, donde todo se aclara. Un himno de alegría en nuestras almas vive. Con Jesús en el corazón, el temor se desvanece. Desde México nos unimos en oración, con las manos al cielo y el alma en devoción. La voz del pastor como un faro de luz nos lleva por el sendero del amor de Jesús. Unidos como hermanos en la fe y en la paz, tocamos el cielo con las notas del compás. En comunión cantamos al Redentor, transformando nuestras vidas con su inmenso amor. Encuentro de salvación, la vida nos cambia. En la presencia del Señor, donde todo se aclara. Un himno de alegría en nuestras almas vive. Con Jesús en el corazón, el temor se desvanece. Luz de la tiniebla, buscándose en oración, con las manos al cielo y el alma en devoción. La voz del pastor, como un faro de luz, nos lleva por el sendero del amor de Jesús. Unidos como hermanos en la fe y en la paz, tocamos el cielo con las notas del